Son las 11 de la noche. El cuerpo está agotado. La cama está cómoda. Las condiciones son perfectas para dormir. Y sin embargo la mente no para. Repasa la conversación de esta mañana. Planifica lo de mañana. Revisa lo que dijiste hace 3 días y que quizás no debiste decir. Imagina escenarios que no han ocurrido. Construye problemas que puede que nunca lleguen. Y mientras todo eso ocurre, el sueño se aleja exactamente en la misma medida en que lo buscas. Si reconoces esa experiencia, este video es para ti. Pero antes de entrar en materia, un segundo. Este canal lleva poco tiempo y lo que hace falta para que llegue a más personas que lo necesitan es simple. Si lo que ves aquí te aporta algo real, suscríbete ahora y activa la campanita. No al final del video, ahora. Y si alguien en tu vida lucha con el insomnio o con la mente que no descansa, comparte este video hoy. Cada suscripción y cada compartir hace que este contenido llegue a alguien más. Gracias de verdad. Ahora sí, ¿por qué la mente no se apaga por las noches? ¿Qué está haciendo exactamente cuando parece que no puede parar? ¿Y qué propone el budismo que la neurociencia está confirmando? La investigación sobre el insomnio y los trastornos del sueño documenta algo que debería ser más conocido de lo que es. El principal enemigo del sueño no es el ruido exterior, no es la pantalla del teléfono, no es el café de la tarde. Es la actividad de una red neuronal específica que el cerebro activa exactamente cuando más quieres que se calle. Esa red se llama la Default Mode Network, la red de modo predeterminado, y es el sistema que el cerebro activa cuando no está ocupado con ninguna tarea específica del entorno. Su función es la narración interna, repasar el pasado, proyectar el futuro, evaluar situaciones sociales, ensayar conversaciones, construir escenarios hipotéticos. Es la mente que habla contigo cuando no tienes nada concreto que hacer. El problema en el momento de dormir es exactamente ese. El cerebro interpreta el silencio y la inactividad no como la señal de que es hora de apagarse, sino como la apertura de tiempo libre para la red de modo predeterminado. El cuerpo horizontal, los ojos cerrados, ninguna tarea activa. Son exactamente las condiciones que activan la narración interna. Y esa narración, una vez que empieza, tiene la tendencia de ir exactamente hacia los contenidos más cargados emocionalmente disponibles, que son precisamente los que más dificultan el sueño. Matthew Walker, neurocientífico de la Universidad de California, Berkeley, y autor de la investigación más citada sobre el sueño en los últimos años, documentó algo que el budismo habría reconocido de inmediato. La mente insomne no es una mente hiperactiva de manera genérica. Es una mente con la amígdala, el centro de procesamiento emocional del cerebro, sobreactivada, y con la corteza prefrontal, el centro de regulación y de perspectiva, subactivada. En otras palabras, la mente nocturna que no para no solo piensa más, piensa peor, amplifica la amenaza, reduce la perspectiva, produce exactamente el tipo de pensamiento más difícil de manejar en las condiciones menos adecuadas para manejarlo. Eso explica algo que cualquier insomne conoce bien. Los problemas de las 11 de la noche se ven mucho más grandes que los problemas de las 11 de la mañana. No porque sean objetivamente diferentes, porque el cerebro privado de sueño, o en el proceso de intentar llegar al sueño con la amígdala sobreactivada, no tiene acceso a la misma regulación emocional que tiene durante el día. Pero la neurociencia describe el mecanismo. Para entender la raíz, necesitamos ir un poco más profundo.
El budismo identificó hace 25 siglos lo que la neurociencia tardó siglos en confirmar. La mente no entrenada tiene una tendencia estructural a la proliferación, a producir más pensamientos sobre los pensamientos, más capas de interpretación sobre la experiencia, más narrativa sobre la narrativa. En Pali, el idioma de los textos budistas originales, esa tendencia tiene un nombre específico: papanca. Papanca es exactamente lo que ocurre cuando te acuestas a dormir y la mente empieza a moverse. No es que simplemente recuerdas algo que pasó hoy. Es que recuerdas algo que pasó hoy. Y la mente añade una interpretación sobre lo que significa, y esa interpretación produce una emoción. Y esa emoción activa otro recuerdo relacionado. Y ese recuerdo lleva a una proyección sobre el futuro. Y esa proyección produce otra emoción. Y esa emoción activa la búsqueda de soluciones. Y la búsqueda de soluciones produce más pensamientos. Y así la cadena se extiende sin punto final visible. No es que tienes muchos pensamientos. Es que cada pensamiento genera 3 más. Y esos 3 generan 9. Y el cerebro, que evolucionó para supervisar el entorno en busca de amenazas, trata cada uno de esos pensamientos con la urgencia de algo que necesita ser procesado ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. Esa urgencia es el mecanismo central de la mente nocturna que no se apaga. No es un defecto. Es el sistema de supervivencia funcionando con precisión en un contexto donde esa precisión produce exactamente el efecto contrario al que el sistema pretende producir. Hay 3 tipos de contenido que la mente nocturna prefiere sobre todos los demás, y que vale identificar porque reconocerlos es el primer paso para relacionarse con ellos de manera diferente. El primero es el repaso de conversaciones y situaciones sociales del día. El cerebro humano es un animal social en el sentido más profundo. La aceptación o el rechazo del grupo era, durante la mayor parte de la historia evolutiva humana, literalmente cuestión de vida o muerte. Y el sistema que supervisa el estado de las relaciones sociales no tiene un horario de trabajo. Opera durante el día y, si no ha completado su procesamiento, continúa por la noche. La conversación que fue un poco tensa. El correo que no sabes exactamente cómo interpretar. El comentario que alguien hizo y que tiene varias lecturas posibles. El cerebro social no puede dejarlo sin resolver porque, evolutivamente, no resolverlo podía tener consecuencias graves. El segundo tipo de contenido nocturno es la planificación compulsiva. El sistema de planificación del cerebro, que es una de las capacidades más extraordinariamente humanas disponibles, no distingue entre la planificación útil que puede hacerse ahora y la planificación que no puede avanzar hasta que llegue más información o hasta que sea el momento de actuar. Cuando hay algo importante en el horizonte próximo, el cerebro puede entrar en bucle de planificación, repasar una y otra vez los mismos pasos, las mismas posibilidades, las mismas contingencias, sin producir ninguna información nueva, pero con la sensación urgente de que parar de planificar sería irresponsable. El tercer tipo es la rumiación sobre lo que debería haber sido diferente. El arrepentimiento, la culpa, el resentimiento. Todos ellos son formas de procesar eventos del pasado que la mente experimenta como incompletos o como amenazas no resueltas. Y el cerebro, que no puede cambiar el pasado, pero que sigue intentándolo, produce esas repeticiones como si en alguna iteración más fuera a encontrar la solución que las anteriores no encontraron. Esos 3 tipos de actividad mental nocturna
tienen algo en común que es exactamente lo que el budismo señalaría como la raíz del problema. Son todos intentos de controlar lo que no puede ser controlado desde el presente. El pasado que ya no puede cambiarse. El futuro que todavía no puede determinarse. Las percepciones de otros que no pueden ser gestionadas desde la cama a las 11 de la noche. Y ese intento de control que la mente produce con la urgencia del sistema de supervivencia que lo genera, es exactamente lo que el budismo identifica como la fuente central del sufrimiento que los anteriores videos de esta serie exploraron. El taña, la tensión hacia un estado diferente del que existe, aplicado ahora al presente de la cama, que la mente quiere convertir en el pasado resuelto o en el futuro controlado. La solución budista al problema de la mente nocturna no es la supresión del pensamiento. Nadie puede suprimir el pensamiento de manera voluntaria y sostenida, y el intento de hacerlo produce el mecanismo de proceso irónico que ya exploramos. Intentar no pensar en algo activa exactamente ese algo con más intensidad. La solución budista es algo diferente y más preciso. El cambio de la relación con el pensamiento. No de pensante que está completamente identificado con el contenido de cada pensamiento a observador, que puede ver los pensamientos como eventos mentales, sin ser completamente arrastrado por ellos. Esa distinción entre ser el pensamiento y observar el pensamiento es la que la práctica meditativa cultiva de manera sistemática, y su aplicación al momento del insomnio tiene una forma muy concreta que cualquiera puede practicar sin ninguna experiencia previa en meditación. Cuando la mente empieza a moverse en la cama, en lugar de intentar parar los pensamientos o de seguirlos de manera automática, practica nombrarlos. No su contenido específico, su tipo. Esto es planificación. Esto es repaso social. Esto es rumiación sobre el pasado. Esto es preocupación por el futuro. Ese nombramiento que los estudios de neuroimagen sobre la regulación emocional documentan como uno de los mecanismos más eficaces para reducir la actividad de la amígdala. Crea exactamente el espacio mínimo entre el pensamiento y la identificación con el pensamiento que el budismo describe como el primer paso de la práctica. No para siempre, no perfectamente, pero suficiente para que el nivel de activación se reduzca lo necesario como para que el sueño pueda ocurrir. Hay algo más que el budismo propone para la mente nocturna y que la investigación sobre el sueño ha confirmado de manera independiente: la práctica de la atención al cuerpo como ancla al presente. El cuerpo, a diferencia de la mente, siempre está en el presente. La respiración ocurre ahora. Las sensaciones del peso del cuerpo sobre la cama ocurren ahora. La temperatura de las sábanas ocurre ahora. Y el cuerpo no produce papanca. No añade capas de interpretación sobre su propia experiencia inmediata. Simplemente es, con una presencia que la mente en modo de proliferación no puede igualar. La práctica del body scan que Jon Kabat-Zinn sistematizó en su programa de reducción de estrés y que los estudios sobre el insomnio han validado de manera consistente, es exactamente la práctica budista de Kayanupassana, aplicada al momento de dormir. El movimiento deliberado de la atención por diferentes partes del cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, observando las sensaciones presentes sin intentar cambiarlas. No como técnica de relajación en el sentido de que produce relajación como objetivo directo. Como práctica de presencia que ocupa el territorio atencional que la mente nocturna usaría para la planificación y la rumiación.
El cerebro no puede simultáneamente observar con atención genuina las sensaciones del dedo gordo del pie derecho y construir la conversación que debería haber tenido con su jefe hace 3 días. No porque sea incapaz de los dos, porque la atención genuina en el presente desplaza la atención en el pasado y el futuro. Eso es exactamente lo que el sueño necesita para ocurrir. No el esfuerzo de producirlo, sino la reducción de la actividad que lo impide. El sueño no se produce, se permite. Y se permite creando las condiciones donde la mente tiene algo en el presente que observar con suficiente interés como para que el modo de proliferación nocturna no tenga el campo completamente libre. Hay una práctica adicional que el budismo propone y que tiene una base neurocientífica sólida. La práctica del metta, o del amor benevolente, como estado mental de cierre del día. El metta es la práctica de desear genuinamente el bienestar de uno mismo y de otros. Y puede parecer inesperado como solución para la mente nocturna, hasta que se entiende el mecanismo por el que funciona. El estado mental que el metta produce activa el sistema de cuidado y de afiliación del cerebro, que es exactamente el sistema opuesto al sistema de amenaza que la amígdala sobreactivada del insomnio produce. No pueden estar completamente activos al mismo tiempo con la misma intensidad. La práctica concreta es simple. Antes de dormir, dedicar unos minutos a desear genuinamente bienestar a personas específicas. No de manera abstracta, con la imagen mental de personas reales, comenzando por uno mismo, siguiendo por las personas más cercanas, y eventualmente, extendiendo ese deseo hacia personas con quienes hay tensión o dificultad. No porque el resentimiento sea incorrecto o porque haya que forzar sentimientos que no están ahí, sino porque el estado mental que la práctica del metta genera, aunque sea parcialmente y con imperfecciones, produce la activación del sistema de afiliación que reduce la activación del sistema de amenaza que mantiene la mente en el bucle nocturno. Walker, que no escribe desde una perspectiva budista, llegó a una recomendación funcionalmente idéntica desde la neurociencia. El estado emocional en el que se intenta conciliar el sueño es uno de los factores más determinantes de la calidad del sueño. Y los estados de amenaza percibida, de resentimiento activo, de preocupación por conflictos sociales no resueltos, son los que más consistentemente deterioran tanto la capacidad de conciliar el sueño como la calidad del sueño una vez que ocurre. Hay también algo sobre el problema más amplio que este video describe, y que va más allá del insomnio en sí mismo. La mente que no se apaga por las noches no es un problema exclusivamente nocturno. Es la expresión más visible de un patrón que opera durante el día también, con menos intensidad porque el ruido y la actividad lo cubren, pero con la misma estructura. La mente que no puede descansar en el presente, que siempre está procesando lo que fue o preparando lo que será, que experimenta el momento presente sin ninguna tarea como territorio de amenaza, en lugar de como territorio de descanso. El video anterior de esta serie exploró por qué la mente no puede vivir en el presente. La mente nocturna que no se apaga es exactamente ese mecanismo en su versión más pura e inevitable, porque la noche elimina las tareas que durante el día mantienen a la mente ocupada y revela con claridad lo que ya estaba ocurriendo todo el tiempo debajo del ruido. La solución budista al insomnio no es solo una técnica para dormir mejor. Es la misma práctica que toda esta serie ha explorado desde el primer video. El entrenamiento de la mente para estar en el presente, para observar sus propios contenidos
sin ser completamente gobernada por ellos, para relacionarse con el pensamiento como evento observable, en lugar de como la realidad absoluta que demanda acción inmediata. Esa práctica, aplicada al momento concreto de la cama a las 11 de la noche, tiene las formas concretas que este video ha descrito: el nombramiento del tipo de pensamiento, la atención deliberada al cuerpo como ancla al presente, y el cultivo del meta como estado de cierre que desactiva el sistema de amenaza. No garantizan la noche perfecta. No existen las garantías de noches perfectas para ninguna mente humana. Lo que producen, con la práctica suficiente, es la relación diferente con la propia mente nocturna que convierte la lucha contra el insomnio en la observación honesta de lo que la mente hace, y en la práctica gradual de acompañarla hacia el descanso que ambos, cuerpo y mente, genuinamente necesitan. La mente no se apaga por las noches porque fue diseñada para no apagarse. Aprender a acompañarla en lugar de luchar contra ella es exactamente la diferencia entre la noche que pasa en combate y la noche que descansa. Que así sea. Quiero explorar algo sobre los ciclos del sueño que tiene implicaciones directas para entender por qué la mente nocturna actúa como actúa y qué significa eso en la práctica. El sueño no es un estado uniforme. Tiene una arquitectura precisa de ciclos de aproximadamente 90 minutos cada uno, y dentro de cada ciclo hay fases de sueño ligero, sueño profundo y sueño REM, que es la fase donde ocurren la mayoría de los sueños, y donde el cerebro realiza algunos de sus trabajos más importantes. La consolidación de la memoria, el procesamiento emocional de las experiencias del día, y la limpieza de los residuos metabólicos que la actividad neuronal produce. Lo que Walker documentó sobre el sueño REM tiene una relación específica con la mente nocturna que no para. Durante el sueño REM, el cerebro desactiva la norepinefrina, el neurotransmisor asociado con el estrés y con la respuesta de amenaza. Eso significa que el procesamiento emocional que el sueño REM realiza sobre las experiencias del día ocurre en un entorno neuroquímico, donde el contenido emocional puede ser procesado sin la carga de la activación de amenaza que ese mismo contenido produciría durante el día. El sueño, en otras palabras, es el mecanismo que el cerebro tiene para procesar lo difícil de una manera que la vigilia no puede ofrecer. Cuando ese sueño se interrumpe, sea porque la mente nocturna no para o porque otros factores lo fragmentan, ese procesamiento no ocurre, y el contenido emocional que debería haberse procesado durante la noche se acumula. Y el contenido acumulado hace más difícil el sueño de la siguiente noche. Y la dificultad del sueño de la siguiente noche produce más acumulación. Ese es el ciclo del insomnio crónico. No solo la noche difícil, sino el patrón que cada noche difícil refuerza. El budismo no conocía los ciclos del sueño REM, pero conocía perfectamente el ciclo de la mente, que no descansa, porque no puede procesar lo que acumula. Y la práctica que propone, que este video ha descrito desde múltiples ángulos, trabaja exactamente sobre ese ciclo. No sobre los síntomas del insomnio, sino sobre la relación de la mente con su propio contenido que lo produce. Quiero explorar también algo sobre el papel del anochecer en la preparación del sueño que conecta la sabiduría budista con lo que la cronobiología documenta. El ritmo circadiano, que es el reloj biológico interno que regula los ciclos de sueño y vigilia, necesita señales del entorno para sincronizarse correctamente. La más importante de esas señales es la luz. La oscuridad al atardecer activa la producción de melatonina,
la hormona que el cuerpo usa para prepararse para el sueño. Y la luz artificial de las pantallas, que emite principalmente en el rango azul del espectro, inhibe esa producción de melatonina de manera que puede retrasar el inicio del sueño hasta 2 horas. Pero hay algo más sobre el anochecer, que la cronobiología sola no captura completamente, y que el budismo articula de manera más precisa. La transición de la actividad diurna al descanso nocturno no es solo un proceso fisiológico. Es, o debería ser, un proceso de cierre mental. La mente que llega a la cama habiendo revisado las redes sociales, respondido correos de trabajo, visto contenido de noticias y planificado activamente las tareas de mañana, no ha tenido el tiempo de transición que el cerebro necesita para cambiar de modo. Ha estado en modo de activación hasta el momento de apagar la luz. Y entonces, espera que el sueño llegue de inmediato. Pero el cerebro no funciona así. Necesita tiempo de deceleración, un periodo de actividad reducida y de menor estimulación, para que la transición al sueño pueda ocurrir de manera natural. Las tradiciones contemplativas de prácticamente todas las culturas establecieron rituales de cierre del día que, sin conocer la neurobiología, producían exactamente las condiciones que la neurobiología identifica como necesarias para esa transición. Reducción de la estimulación, práctica de reflexión o de meditación, alguna forma de gratitud o de cierre intencional de lo que el día produjo. La práctica budista del sati, de la atención plena, aplicada a los últimos 30 minutos antes de dormir, tiene una forma muy concreta. Sentarse unos minutos, sin pantallas y sin estímulos externos intensos, y hacer el recorrido honesto del día. No para juzgarlo, sino para cerrarlo. ¿Qué ocurrió hoy que merece ser reconocido? ¿Qué quedó sin resolver? ¿Y que puede esperar a mañana sin que esperar lo haga peor? ¿Qué emoción lleva el día que todavía está activa y que merece ser nombrada antes de intentar dormir? Ese cierre intencional no resuelve los problemas del día, pero produce algo que su ausencia no puede producir. La señal para la mente de que el día terminó, que lo que quedó sin resolver puede quedarse donde está hasta mañana, que el presente de ahora es la cama, no la lista de tareas, no la conversación de esta mañana, no la reunión de mañana. Y esa señal, que puede parecer demasiado simple para producir el efecto que promete, funciona exactamente porque el cerebro es un sistema de predicción que aprende de los patrones. La práctica consistente de ese cierre intencional entrena al cerebro a asociar ese ritual con la transición al descanso, de la misma manera que cualquier señal ambiental consistente se convierte en el detonante del comportamiento que la sigue. Hay también algo sobre la relación entre el insomnio y el control, que merece nombrarse directamente porque es donde la comprensión budista añade algo que ninguna técnica de higiene del sueño puede ofrecer por sí sola. Una de las paradojas más documentadas del insomnio es lo que los investigadores del sueño llaman la intención paradójica. Cuanto más intensamente intentas dormir, más difícil se vuelve dormir. El esfuerzo de producir el sueño activa exactamente el sistema de alerta que el sueño requiere que se desactive. Es el mismo mecanismo del proceso irónico que exploramos en el video sobre la felicidad. Intentar producir directamente un estado que solo puede aparecer cuando dejas de intentar producirlo. El budismo articula esa paradoja a través del concepto del no esfuerzo o Wu Wei en la tradición taoísta que complementa al budismo. Hay estados que se destruyen cuando se los persigue directamente y que aparecen como subproducto natural cuando se crean las condiciones que los favorecen
sin el esfuerzo de producirlos. El sueño es exactamente ese tipo de estado. No se produce, se permite. Y se permite no a través del control, sino exactamente a través de la renuncia al control que la mente insomne resiste con tanta intensidad, porque el control es exactamente lo que el sistema de amenaza sobreactivado necesita para sentirse seguro. La práctica de la rendición que el budismo propone, no la rendición pasiva, sino la rendición activa de quien elige deliberadamente dejar de luchar contra lo que no puede controlarse, tiene en el insomnio su aplicación más cotidiana e inmediatamente verificable. La mente que puede decir genuinamente, en la cama a las 12 de la noche, no voy a controlar si duermo esta noche, lo que sí puedo hacer es estar aquí, en el cuerpo, en la respiración, en el presente de esta cama, sin luchar. Encuentra con frecuencia sorprendente que exactamente esa rendición produce lo que el esfuerzo de control no podía producir. No siempre, no de inmediato, pero con la consistencia suficiente de la práctica. Antes de cerrar, quiero darte algo muy concreto para esta noche. Una secuencia de 3 pasos que incorpora todo lo que este video exploró en un formato que cabe en los últimos 15 minutos antes de dormir. El primer paso es el cierre del día. 3 minutos, sin pantallas. Un papel si quieres, o simplemente el recorrido mental. ¿Qué ocurrió hoy que merece ser reconocido, aunque sea algo pequeño? ¿Qué quedó sin resolver y que la mente quiere seguir procesando esta noche? Nómbralo, anótalo si ayuda, y dile explícitamente que puede esperar a mañana. Ese gesto de nombrar y de dar permiso para esperar produce algo verificable. La mente necesita saber que no se está olvidando lo importante para poder soltarlo temporalmente. El segundo paso es el meta de cierre. 2 minutos. Comienza contigo mismo. Que pueda descansar esta noche. Que mi mente encuentre la quietud que necesita. Luego las personas que amas. Que estén bien. Que descansen. Que tengan lo que necesitan. No tiene que ser poético. Tiene que ser genuino en la medida en que puedas. El tercer paso es la atención al cuerpo. Desde que la cabeza toca la almohada, lleva la atención deliberadamente a las sensaciones físicas. El peso del cuerpo sobre la cama, la temperatura de las sábanas, la respiración que entra y sale sin que tengas que pedírselo. Cuando la mente se vaya y se irá, nómbrala. Planificación, repaso, preocupación, lo que sea. Y regresa, al cuerpo, a la cama, al único momento que existe, sin expectativa de que esta noche sea perfecta, con la comprensión de que cada regreso al presente es la práctica, independientemente de cuántas veces la mente se haya ido antes de ese regreso. La mente que no se apaga por las noches no es un enemigo. Es la señal de que hay algo que todavía no ha encontrado el descanso que necesita. Y el camino hacia ese descanso no es la lucha contra la mente, sino exactamente lo contrario. La comprensión de lo que hace, la amabilidad con que lo hace, y la práctica gradual de acompañarla hacia el silencio que ambos necesitan. Que así sea.